Foro de la Historia. El pasado tiene mucho que contar. Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más para, hablar acerca de un tema que tanto nos gusta, que es la cuestión de la memoria democrática, y en este caso lo vamos a hacer, pues hablando de las brigadas internacionales. Vamos a hablar de lo que fueron las brigadas internacionales y de, pues el movimiento, organizaciones como por ejemplo a la que pertenece Juan Julián, que es, pues nuestro invitado de hoy, que es vicepresidente de Amigos de las Brigadas Internacionales, una de las asociaciones más potentes en cuanto a este ámbito. Y nada, la verdad es que queríamos hablar de este tema porque hemos hablado mucho de la guerra civil, hemos hablado mucho de batallas de la misma, luego también pues de personajes importantísimos como Azaña, Negrín y otros presidentes, pero realmente del ejército hemos hablado menos. También hemos hablado menos de ese internacionalismo que supone la guerra civil y que demuestra las brigadas. Y pues qué mejor que, pues que invitar a Juan Julián a que nos comente un poco, lo primero, qué es su asociación, y luego por otra parte, pues qué fueron las brigadas internacionales. Hola, buenas tardes, bien hallado y un placer estar aquí con vosotros y hablar de nuestro tema, aunque obviamente abarca muchos temas en paralelo, hablar de las brigadas internacionales. Sí, la verdad es que es un cuerpo realmente potente, de hecho está en todas las batallas de la Guerra Civil Española, o en casi todas, y es un cuerpo que realmente, pues que estuvo compuesto por voluntarios de cientos de países que, pues vinieron a combatir el fascismo y a combatir ese golpe de Estado que se da en julio del 36. Lo primero me gustaría preguntarte qué fueron las brigadas internacionales y, cómo empezó esa organización de las mismas. Bueno, las brigadas internacionales son un grupo. Las brigadas internacionales empieza al revés, o sea, primero en España empieza a venir gente de fuera viendo que había una guerra contra el fascismo. Realmente, al principio esto suena a golpe de Estado, suena a una guerra interna de los españoles, pero realmente todo el mundo ve que inmediatamente, según estalla el golpe de Estado, es apoyado por Alemania y por Italia, no solo apoyado políticamente, no solo con su apoyo diplomático, sino con el apoyo material, con medios de guerra, especialmente aviación, desde los primeros días, ya a finales de julio ya empiezan a venir los primeros cazas italianos y alemanes, y sobre todo los aviones de transporte italianos y alemanes, que estaban pagados desde marzo o abril de este año. Para los que piensan que la guerra civil empieza por el asesinato de Calvo Sotelo, ya desde 4 o 5 meses antes los golpistas habían comprado aviones a Italia, habían comprado aviones a Alemania, lo cual quiere decir que, pues que o sabían lo que iba a pasar o tenían previsto que iban a producirse un lanzamiento. Entonces, vienen muchos extranjeros a España a ponerse del lado de la República, uno de ellos quizás más famoso, George Orwell, el autor de 1984 o Rebelión en la Granja, que desde los primeros días viene a España, según sus propias palabras, un poco bruscas, pero lo dice así: hay que matar fascistas y ¿por qué no iba a ser yo? O una cosa así, es lo que él le trae a España. Y entonces aquí hay un grupo muy numeroso de extranjeros que están de manera individual, de manera totalmente voluntaria, de manera totalmente espontánea, que han venido a España a coger las armas contra el fascismo. Ese número va creciendo a lo largo de los meses, de los primeros meses de contienda, hasta que llega a suponer una cantidad muy grande que incluso al gobierno republicano, al gobierno legítimo, le plantea un cierto problema, ¿no? Tenemos muchos extranjeros que están luchando en nuestro ejército cuando realmente un extranjero no se puede alistar en el ejército. Y por ello surge la idea desde dentro del gobierno, desde dentro de España, de plantear la creación de unas unidades que serían el equivalente a la Legión extranjera. No olvidemos que en España desde hacía ya bastantes años había una unidad donde no hacía falta ser español para alistarse. Entonces se crea esas unidades, esas brigadas, que son un modo de Legión extranjera para poder recoger a todos esos extranjeros
aparte de por organizar a los extranjeros y que puedan incluirse en el ejército, también por organizar temas principalmente el idiomático, por intentar organizarlos de forma que puedan ser una unidad no solo combativa, sino que pueda comunicarse entre ellos. Y a partir de ahí empiezan a recogerse todos esos voluntarios. Muchos estaban en distintos frentes, o sea, muchos en Albacete, donde se crea la base, muchos acuden de distintos frentes porque ya estaban luchando en algunas zonas y otros directamente, pues según van llegando a España ya a partir de septiembre, octubre, según van llegando a España, a nuestro país, bien, por tierra o por mar, se llevan directamente a la base de Albacete para incorporarlos a estas nuevas unidades. De hecho, es más, la creación de las propias brigadas o los primeros brigadistas son estos que están en Barcelona, ¿no? Con esa olimpiada de proletaria. Sí, el primer caído, de hecho, es un alemán que cae en los primeros días de lucha, en el 19 o el 20 de julio, cae el primer internacional que está luchando y es un deportista que había venido a las Olimpiadas Populares de Barcelona. Las Olimpiadas ese año se iban a celebrar en Berlín. Son las Olimpiadas que la imagen que todos recordamos por televisión del ejército nazi y todo organizadísimo con, con unas estructuras súper megalíticas del ámbito dictatorial de la época, y contra eso muchos deportistas se rebelan y en Barcelona se organizan en paralelo unas Olimpiadas populares a los que ya hay muchos brigadistas muchos futuros brigadistas que han venido ahí. La más famosa probablemente la chica de la ametralladora, la rubia de la ametralladora, Fanny, que se hizo muy famosa porque manejaba la ametralladora, por lo que dicen, muy bien en los primeros días de combate en Aragón. Bueno, lo primero me gustaría comentar a dónde fueron estos primeros brigadistas y sobre todo cuándo entran en combate un poco como unidad, ¿no? Porque, claro, has comentado que Albacete era el centro de operaciones, ¿no? Y de entrenamiento de estas brigadas, pero, claro, ¿dónde comienzan, digamos, a luchar? Porque, claro, los brigadistas sueltos, bueno, pues lo ves, lo has dicho antes, en Aragón, en Madrid seguramente, en Barcelona, bueno, en toda España en realidad, con la sublevación múltiple en las ciudades, pero ¿cuál es, digamos, su primer frente asignado? Bueno, las brigadas se constituyen el 22 de octubre. Es el día que se firma el decreto de constitución, Largo Caballero, el presidente del gobierno. Entonces, a partir de ese momento es cuando se empiezan ya a ordenar de forma rapidísima, de forma urgente, porque el ejército sublevado está a las puertas de Madrid, con lo cual pues se intenta lo antes posible tener unidades combativas, unidades que sean eficientes. En ese sentido, las brigadas, por su ánimo voluntarioso y por el interés que tenían en combatir, muchos de ellos eran alemanes o italianos que estaban en España porque estaban exiliados, habían sido expulsados de su país por las dos dictaduras de aquellos, entonces se les considera que pueden ser personas que pueden ser combatientes muy útiles, con lo cual enseguida se empieza a intentar, porque había un problema de abastecimiento enorme, se empieza a intentar dotarles de armamento y de munición y de los distintos componentes de los distintos suministros, los camiones y transportes, para que vengan lo más rápido posible a Madrid. La orden de partida a Madrid sale enseguida, a primeros de noviembre, o sea, muy poquito después de su constitución, y se está formando la primera brigada internacional. De hecho, van las cosas tan rápido que la primera brigada internacional que viene a Madrid el día 6 de noviembre, o sea, 15 días después, prácticamente 2-3 semanas después de haber sido constituidas las brigadas como tales, el día 5 es nombrada como 9 brigada mixta, pero entre el día 5 y el día 7 se crean otras dos, con lo cual pasa de ser la 9, que en muchos documentos aparece como 9, la 9 brigada, pasa de ser la 9 a ser la 11. Pues han creado la 9 y la 10, que están ya en combate en la Casa de Campo cuando la 9 viene a Madrid. La 11 Brigada Internacional, 9 antigua, que pasa a numerarse como 11 en números romanos para distinguirla del resto de las brigadas, viene a Madrid el 6, se aloja
parte en Vicálvaro, parte en Vallecas, y el 8 sale hacia la ciudad universitaria a ponerse, lo que todavía era el frente del Manzanares, sale a ponerse a disposición de las unidades que hay allí o de los jefes militares que hay allí. Es famoso su traslado a Atocha y su partida desde Atocha por toda la calle Alante con gritos de viva Rusia, porque la gente no entendía los idiomas, pero sí veían que eran extranjeros, que no eran españoles. Con lo cual pensaban que eran los rusos los que habían venido el ejército ruso, el que había venido a Madrid. En ese momento, la mayoría de las unidades que hay en el frente son milicianos. Esto es algo más que una unidad de milicianos porque ha sido pertrechada entera, o sea, viene con uniformes, viene con armas todos más o menos iguales, vienen todos con una pequeña instrucción que les han dado, han estado apenas 4, 5, 6 días entrenando, han aprendido un poco a desfilar, han aprendido un poco a disparar y entonces vienen desfilando por Atocha, cosa que hasta ahora no se había visto en las unidades que estaban en el frente de Madrid, y eso les da la impresión a los madrileños de que ha venido un ejército y por eso achacan a que es el ejército ruso. Inmediatamente, 3 semanas escasas después de su creación, ya están combatiendo en la ciudad universitaria y son fundamentales a la hora de parar el avance fascista, aparte por su combate, aparte por su capacidad combativa, aparte por el ánimo y el interés que ponen, por la moral que suben a la población madrileña. Los gritos de Viva Rusia no solo suponen que consideren que los rusos han venido a Madrid, que tenemos un ejército que nos apoya, sino que por fin vamos a poder defendernos. Parece que hay gente armada, uniformada, preparada para frenar esto. Cada combatiente internacional contagia a todos los que hay alrededor su espíritu combativo y eso pasará a lo largo de toda la guerra, en todas las batallas. Claro, cuando se constituyen estas brigadas y comienzan a luchar en los frentes de España, pasan, digamos, a ser como una especie de unidad de élite. Luego se crea el ejército popular y a mediados del año 37 ese ejército de maniobra, ¿no? Que va a ser tan famoso porque va a ser el de los ataques en Teruel o el del propio Ebro. Fueron las brigadas internacionales, digamos, las unidades de punta de lanza junto con el quinto regimiento y las unidades creadas por el Partido Comunista de este ejército de maniobra. A ver, las brigadas internacionales eran lo mejor que tenía el Ejército Popular Republicano. No solo lo primero por lo que he dicho, por su combatividad. O sea, eran gente que venía aquí dispuesta a combatir, venía aquí a morir, no venía de vacaciones. Los otros voluntarios españoles podían tener más o menos interés, pero su casa estaba cerca, no habían tenido que abandonar su vida. Sin embargo, ellos venían dispuestos a dar la vida, muchos porque ya es lo único que les quedaba. Entonces, sin duda, tienen un cierto valor, pero también cuando tú tienes una unidad, es concebido como unidad de choque desde el primer momento. O sea, desde el primer momento el ejército republicano lo manda a los peores sitios, a los sitios donde más se espera que haya bajas. Entonces, cuando tú tienes una unidad así y la vas a tratar así, también la vas a dotar de tus mejores armas, lo cual hace que también sea la mejor unidad y la mejor pertrechada. O sea, vas a darle los mejores rifles, vas a darle las mejores ametralladoras, vas a darle los mejores mandos. Una cosa que tenía muy complicada el ejército republicano eran los mandos, porque la mayoría de los mandos intermedios, no así los generales o no así los de capitán para arriba, comandantes, generales, pero los mandos intermedios, coroneles, pero los mandos intermedios de capitán, tenientes, sí se habían casi todos pasado, se habían casi todo declarado, se habían casi todos unidos a los sublevados. Entonces ahí tiene un problema el ejército popular y las brigadas internacionales sí se les intenta dar siempre lo mejor dentro del ejército popular. Algunos de ellos además ya tenían experiencia militar previa, muchos o algunos venían de la Primera Guerra Mundial, en la que España no participó, y algunos venían incluso de guerras coloniales en sus países y tal, con lo cual, pues no solo por su capacidad, sino también porque se les dota de lo mejor y por eso se convierten en unidades de choque. Una unidad de choque, de todas maneras, son unidades que tienen hasta un 30 o un 40% de bajas a lo largo de la guerra, en global, en conjunto. O sea, como unidad élite, eso es muchísimo,
pero es que además de unidades de élite son unidades de choque, o sea, se les manda a todos los ataques, a todos los contraataques, con lo cual sufren una cantidad de bajas muy grande en todas las batallas. Pues son diezmadas una y otra vez. Y es por eso, porque se les exige muchísimo, se les pone en los sitios más complejos, más complicados. Santiago Carrillo se les preguntó una vez, porque siempre se ha comentado que si las brigadas internacionales eran una idea muy buena o eran una unidad que se usaba como carne de cañón. Y a Santiago Carrillo se le preguntó, al principio de la democracia, en los años 80, le preguntaron, porque claro, Santiago Carrillo fue un cargo importante durante toda la guerra, era el secretario general de la Juventudes Socialistas Unificadas, la Unión de Juventudes Socialistas Comunistas, y él tenía acceso directo a los estamentos de poder y él tenía poder sobre cargos militares. Y le preguntaron que si eran una unidad de élite o que si lo que habían sido es carne de cañón, que claro, que se le mandaba a todos los frentes. Y él contestó con esa sencillez, ¿no? Dijo, bueno, la mandábamos a todos los frentes porque era lo mejor que teníamos. Dice, mandábamos a los internacionales, mandábamos a la división de Lister y mandábamos a la 42 División. Lo mejor que teníamos era lo que mandábamos a todos los sitios, no teníamos otra cosa. El ejército de maniobra que se crea primeros del 37, en el primer trimestre del 37, en la primavera del 37, antes de junio. Y es lo que tiene la República para poder combatir a unidades. No olvidemos que en el otro lado tenemos unidades profesionales del ejército de África, que en el otro lado está la Legión, pero la Legión, los legionarios que estaban luchando en África, que tenían experiencia de combate todos clara y una estructura de mando muy rígida y muy establecida, y los regulares, las tropas moras, las tropas franquistas que habían combatido también frente a los marroquíes en las guerras coloniales, con lo cual eran unidades muy fogueadas y con ya mucha experiencia y mucha preparación. Y enfrente de esto lo que tenía la República es lo que mandaba a todos los sitios y lo que intentaba continuamente reponer bajas de esas unidades, intentaba continuamente armarlas lo mejor que podía. Pues sí, porque la verdad que las armas que le enviaron a la Segunda República durante la guerra, aparte de escasas y en algunos casos de mala calidad, pues no eran repuestas con la mayor de las facilidades. Pero bueno, eso lo hablamos, me acuerdo que en otro podcast. Bueno, me gustaría preguntarte, digamos, ya sobre el propio papel de las brigadas, y antes de pasar a hablar acerca de vuestra asociación, que también es un poco para lo que estamos aquí. ¿Qué supone la retirada de las propias brigadas? Porque es la asunción de que se va a perder la guerra definitivamente, es simplemente una, digamos, estrategia de maquillaje o de intento de acercamiento del gobierno de Negrín a las potencias internacionales o una conjunción de las dos cosas. Bueno, vamos a ver. Cuando se retiran las brigadas internacionales a finales del 38, Negrín ya sabe que la guerra está perdida. El último asalto que tiene la República en el que se juega todo es la batalla del Ebro. El ejército republicano, en un despliegue que nadie podía prever, cruza el río Ebro, avanza más de 50 kilómetros, llega a tomar unas posiciones muy importantes y aguanta ahí durante meses los asaltos de lo mejor del ejército sublevado. Pero ese es el trámite que gestiona el gobierno, sobre todo con la intención de demostrar a las democracias occidentales, a sus potenciales o sus teóricos aliados, sobre todo Francia e Inglaterra y también Estados Unidos, demostrarles que tiene capacidad y que puede combatir y que tiene un ejército y que la guerra no está tan ganada por parte de Franco. Sin embargo, durante esta batalla del Ebro se produce la conquista de Checoslovaquia por parte de Hitler y se produce la claudicación de las democracias occidentales, dejándole a Hitler que lo haga y concediéndole sin problema la autoridad sobre ese territorio. Eso pues ya deja a la República en la situación de pensar que si no han ayudado a un país que ha sido invadido por otro, que mucho menos van a replantearse su posición con respecto a España. El problema de la República es que no solo no le venden armas, sino que ni siquiera se las dejan comprar. O sea, no solo las democracias occidentales, que podían perfectamente
perfectamente no haber ayudado, pero haber vendido armas a España como a cualquier otro país, puesto que España era un país legítimo para comprar armamento, pero no solo no se la vendían, sino que bloquearon completamente la venta de armas a España por parte de cualquier país. De hecho, en esa batalla del Ebro se cierra la frontera francesa, que está de manera intermitente abierta y cerrada para permitir la entrada de armas soviéticas pagadas, o sea, compradas, pertenecientes a la República porque las habían comprado, no era un regalo de la Unión Soviética. Y en ese momento, cuando más falta hacían para la República, pues se vuelve a cerrar la frontera francesa y centenares de aviones que eran precisos para mantener la batalla quedan al otro lado de la frontera y no pueden ser utilizados. Entonces, en esa situación, la República ya sabe que no puede ganar la guerra. Ya el plan de Negrín es ganar tiempo por dos cosas. Porque suponía la política de Hitler y de Mussolini es una política muy agresiva y suponía que en algún momento iba a pasar las líneas y en algún momento iba a hacer que Francia e Inglaterra tuvieran que entrar en guerra con Hitler y si la República sobrevivía hasta ese momento, pues iban a tener que apoyar a la República Española porque era parte de la guerra con Hitler y Mussolini. Y por otro lado, ganar tiempo para poder intentar evacuar a la mayor cantidad de población posible. La población catalana poco a poco se tendría que ir retirando hacia la frontera francesa, con las consecuencias que tuvo, se pudo hacer, pero bueno, con las consecuencias de campos de concentración y tal. Y la otra parte de la población que estaba atrapada en la zona central, pues tendría que haber, si la cosa hubiese salido bien, haberse ido desplazando hacia la costa para poder ser evacuada por la Marina republicana que todavía estaba en suficiente cantidad. En esa situación se produce un intento desesperado, más que otra cosa, de quedar bien con las democracias occidentales, proponiendo la retirada de los voluntarios internacionales. Se propone que la retirada sea de los dos bandos. Se propone que la retirada sea tanto de los republicanos como de los nacionales, a ver si así se iban los alemanes y los italianos que tanto daño estaban haciendo al pueblo español con sus bombardeos. Pero realmente al final solo se van los republicanos. También hay que tener en cuenta que a lo largo de la guerra las bajas, las múltiples bajas que ya he hecho referencia de las brigadas internacionales hacen que cada vez haya más españoles dentro de las brigadas internacionales. El porcentaje al principio podía ser un 20 o un 30% españoles y un 70 o un 80% de extranjeros en cada brigada internacional. En la batalla del Ebro, cuando se retiran los internacionales, probablemente no había más de un 20 o 30% de extranjeros en cada brigada internacional. Ya habían sido suplidos por españoles en las sucesivas campañas. Al final, realmente para la República supone muy poco. Sí es cierto que los militares que se van, los soldados que se van, son soldados con mucha experiencia y ya muy fogueados, con mucha calidad, pero realmente se van en el número de 5 o 6 mil, no se van más. O sea, se va un número bastante pequeño. También hay que tener en cuenta también que los alemanes y los italianos, entre otros, ahí ya también los checoslovacos, que acaba de ser conquistados por Hitler, no pueden irse, no pueden volver a sus países. O sea, los italianos no podían volver a Italia, los alemanes no podían volver a Alemania. Entonces no se van tampoco ni siquiera al 100%, pero se van eso, alrededor de unos 6 o 7 mil. Franco, en un gesto bueno, pues de pasar del tema, repatria a otros 5 o 6 mil heridos italianos, sobre todo, que se vuelven a su país, pero que bueno, que lo que hace es vaciar los hospitales de campaña de su zona y llevárselos a Italia, que les atiendan allí. Y realmente a nivel internacional tiene muy poquita repercusión sobre la política internacional. Los países que luego serían los aliados en la guerra mundial, que deberían haber sido aliados de la República, obvian el tema, acaban de dar rienda suelta a Hitler para que siga con sus políticas y la Unión Soviética ya pierde toda esperanza de enviar armas a España, visto que la comunicación marítima cada vez está peor, cada vez se hunden más barcos de transporte soviéticos que vienen a traer suministros a la República y que la comunicación por tren, que era la otra opción, pasando Francia, pues se cierra ya completamente, entonces ya no puede mandar más armas. Con lo cual a eso se une que la Unión Soviética cada vez está más temerosa de Hitler y cada vez quiere enfrentarse menos con Alemania
y bueno, pues se corta también el grifo de las armas soviéticas, con lo cual ya a finales de la batalla del Ebro ya se sabe que estaba perdido. Esto es un gesto desesperado para intentar que los aliados pusieran tropas de intercesión, o sea, que intercedieran y que pusieran tropas para que se terminasen los combates, pero no se consigue absolutamente nada en ese sentido. Siguiendo un poco con la entrevista, me gustaría hablar acerca de vuestra, digamos, organización. Pues vosotros como asociación, bueno, pues la verdad que tenéis un papel fundamental en cuanto a la divulgación de las brigadas. De hecho, bueno, recientemente habéis hecho varios homenajes y tenéis también, he visto que tenéis cineforums, además tenéis un carácter divulgativo en el sentido de que hay artículos en la web, se explica lo que son las brigadas, que de hecho si alguien quiere tener algún tipo de información adicional, bueno, pues hay mucha información en la propia página web de... Bueno, que además la dejaremos en la descripción del podcast. Pero bueno, me gustaría un poco que nos explicaras, digamos, el funcionamiento de vuestra organización y sobre todo qué objetivo tenéis. La Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales nace en los años 90 para acoger un gran homenaje a los brigadistas que todavía quedaban vivos. En el año 96 finalmente es cuando eso se consigue, vienen a España cientos de brigadistas que todavía había vivos y se les hace un gran homenaje en Madrid, pero luego por toda España se hacen varias delegaciones y se dividen, cada uno va a distintos sitios y fue un año donde en realidad surge la asociación y en realidad tiene una utilidad directa e inmediata. A raíz de eso se han seguido haciendo homenajes, por supuesto, y han seguido viniendo extranjeros voluntarios extranjeros a nuestros actos, pero se crea una segunda utilidad de la asociación, que es recoger todos los legados que aquellos brigadistas traían y que querían que se conservasen. Nosotros tenemos un fondo documental muy importante cedido por documentos que nos han traído estos brigadistas que han ido falleciendo. Desgraciadamente ahora mismo ya no queda más que uno en Francia, queda un brigadista francés descendiente de españoles, José García se llama, o sea, poco francés el nombre y apellidos. Tiene 104 años y prácticamente pues, no puede salir de su pueblo por motivos de salud. Entonces, todos estos brigadistas con los que hemos contactado y que tenían documentos que querían conservar, la asociación ha sido un lugar donde se han refugiado, que ahora mismo todos esos documentos están recogidos y recaudados y conservados en el Archivo Histórico Nacional. O sea que al final hemos hecho de intermediarios de un archivo de brigadas internacionales bastante amplio e importante. Y a partir de ahí, aparte de organizar nuevos encuentros brigadas, han tenido hasta prácticamente 2020, el año de la pandemia, hemos estado organizando actos y actividades con brigadistas que venían a España de distintos puntos. Ya los últimos que quedaban, los últimos años, pues eran muy poquitos porque quedaban pocos, pero hemos hecho los últimos actos que han celebrado muchos brigadistas, han sido nuestros. Y luego, pues aparte de eso, pues tenemos el papel ahora mismo de organizar y de recopilar y de hacer acopio y divulgación de la memoria de las brigadas internacionales y sobre todo de los brigadistas en particular. Pues ahora mismo tenemos, sobre todo, los actos ahora mismo, claro, son de divulgación. Todavía seguimos recogiendo documentos, todavía seguimos recogiendo documentación de muchos brigadistas. Lo último ha sido unos brigadistas cubanos cuyos descendientes nos han mandado cartas y documentos que han intercambiado, entre ellos posteriores a la Guerra Civil, pero que nos hablan mucho de su estancia en España y tal, de brigadistas que luego estuvieron por otras zonas del mundo antes de volver a su país, antes de volver a Cuba. Y tenemos ahora homenajes a los brigadistas. Ya es muy difícil, a los brigadistas en persona, pero tenemos mucha relación con las familias, con muchos familiares de brigadistas a los que dedicamos muchos actos. Bueno, en el último acto que tuvimos, pues hubo 2 sobrinos de un brigadista español, pero un teniente que estuvo en la 13 Brigada Internacional, un teniente español que estuvo al mando de
de unidades internacionales. Hacemos principalmente 2 actos anuales grandes, que son las marchas por la zona de combate alrededor de Madrid, marcha en febrero por la zona de la Batalla del Jarama, por la zona de Rivas, Morata, y todos aquellos campos de alrededor del Jarama, y en julio, hacemos otra por la zona de la Batalla de Brunete, las 2 grandes batallas que se libraron en la periferia de Madrid. La Batalla de Brunete es en la zona de Brunete, Quijorna y aquello, Villanueva del Pardillo, Villanueva de la Cañada, todos aquellos pueblos. Aparte de eso, un par de veces al año paseamos y enseñamos las zonas de combate de la ciudad universitaria, y en noviembre hacemos un homenaje más o menos grande en Vicálvaro, porque, como he comentado antes, pues fue el sitio donde se alojaron los brigadistas, las brigadas internacionales ya como tal, el sitio donde se alojaron justo antes de partir hacia la ciudad universitaria, hacia los combates. Es el primer sitio de Madrid que pisaron las brigadas internacionales que todavía no habían combatido como tales en España. Y aparte de eso, pues tenemos actos menores, sobre todo en nuestra sede, pues el Cineforum que hacemos mensualmente pues ponemos mensualmente el último jueves de cada mes, ponemos una película sobre las brigadas internacionales y hacemos un pequeño debate, una serie pequeña de comentarios posterior, por lo mismo, por divulgar el hecho y por intentar poner a la gente al corriente de qué pasó en nuestra guerra civil, puesto que las brigadas internacionales fueron una parte muy importante, fundamental de la guerra civil, y un ejemplo no repetido ni antes ni después del internacionalismo solidario, de gente que por su propio pie recorrió kilómetros, se jugó la vida para llegar a un sitio donde se iba a jugar la vida. En muchas batallas, en muchas guerras hay voluntarios extranjeros, pero nunca en la cantidad, con la espontaneidad de la Guerra Civil Española. Pues sí, es cuanto menos un caso singular en el sentido tanto numérico como de apoyo internacional, ¿no? Que luego además se extiende, entre otras cosas, a asociaciones, a organizaciones que recaudan fondos para la República, para sus ciudadanos y que desde luego es el brazo armado, ¿no? De esa solidaridad que al final fue mucho más allá de todo esto de las brigadas, pero que tienen como uno de los símbolos más importantes estas fuerzas militares. Bueno, la verdad que me gustaría darte las gracias por haber venido y sobre todo por habernos contado un poquito acerca de la asociación, porque la verdad que, oye, pues el tema del Cineforum es muy interesante, también lo es los actos que hacéis y, entre otras cosas, la verdad que el tema de las brigadas es algo sobre lo que me sorprende, pero no hay tanto divulgado por ejemplo, formatos como este o en el propio YouTube, donde puedes encontrar documentales y tal, pero no desde luego bueno, pues eso, digamos más charlas como estas, ¿no? Que yo creo que son necesarias. Y bueno, me gustaría un poco decir también que vamos a dejar los links para acceder a todas las páginas, a la página web y que recomendamos entrar. La verdad que no sé, Juanjo, si tienes, o, digamos, te gustaría decir algo más. No, bueno, sí, un comentario a esto último que has hecho, un comentario muy, muy breve sobre los recaudadores de fondos en otros países, ¿no? Pues hay algunos tan famosos como Albert Einstein Sí. en Estados Unidos, como Charles Chaplin en Estados Unidos también, ambos judíos, o como Oppenheimer, ahora que todo el mundo ha visto la película del creador de la bomba atómica, que fue juzgado precisamente por recaudar fondos para una de las cosas que se hacen en su contra en los años de la caza de brujas, que recaudaba fondos para la República primero y luego para los exiliados republicanos una vez perdida la guerra. Y bueno, pues que quien quiera información sobre nuestras actividades y tal, que nos siga en redes sociales, o en la página web o en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, donde bueno, pues damos puntualmente información sobre las actividades futuras y sobre las actividades realizadas y sus resultados. Y gracias por la invitación y gracias por estar aquí. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Juanju. Yo la verdad que, pues eso, para mí ha sido un placer. Y nada, dejaremos eso, repito, el link en la descripción.
Y ya sabéis que podéis acceder a todos los contenidos en la página de amigos de las Brigadas Internacionales. Y nada, por esta semana nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y todas por haber estado aquí escuchándonos otra semana más. Y pues nos vemos el próximo domingo. Chao. Gracias a todos. Si te ha gustado este podcast, puedes darle 5 estrellas en Spotify. Por otra parte, si lo ves desde iVoox o desde YouTube, puedes darle un buen like. Asimismo, nos puedes seguir en redes sociales para ver los artículos que vamos publicando en forodelahistoria.com. Recuerda que tu apoyo es fundamental para este podcast y para, bueno, pues las personas que lo componemos. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.